Queremos hablar de este tema, ahondar en este acuerdo y otros temas más también. Tenemos en contacto a la diputada Gael Jomans del Frente Amplio, quien ya estoy mirando y saludo de inmediato. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Desde la Redacción de La Tercera. Bien, buenos días también para ti y para los auditores. Bueno, ha sido bien complejo el debate porque Mm. hemos tenido distintos obstáculos, ¿cierto?, que poder sortear. Dentro de ellos están los requisitos incluso para poder debatir, digo, esperar a que sean con posterioridad a las elecciones. En su momento la derecha también pidió que saliera Giorgio Jackson para poder discutir. O sea, tenemos distintos requisitos que hemos tenido que sortear simplemente para dar el debate. Mm. Y en ese sentido, además de las diferencias en términos de contenido, ¿cierto? Escuchar nomás al senador Galilea el lunes, perdón, en la noche, que nos señalaba que no estaría dentro de este acuerdo de la separación de la industria de las AFP, también da una señal de los requisitos que ha puesto, ¿cierto?, la derecha al menos al respecto para poder al menos algunos acuerdos en esta materia, y por lo tanto da cuenta que el debate, cierto, no se va a zanjar del todo, digamos, si es que no están incorporados todos estos elementos. O sea, si es que no hay separación de la industria en este proyecto de ley, en definitiva no podemos hablar de que es una reforma integral, ¿cierto?, al sistema de pensiones, porque no estaríamos tocando uno de los objetivos importantes que se propuso este proyecto de ley, que era terminar con la administración y inversión, ¿cierto?, ese monopolio que tiene la AFP hoy por hoy de las pensiones en Chile. Y en ese sentido va a dejar una discusión abierta. Ahora nosotros igual tenemos que revisar el proyecto de ley en la Cámara, así que también la historia se está contando. Sí, es cierto lo que usted dice, la historia se está contando, va a haber que mirar con mucho detalle, ¿no?, las indicaciones. Pero en cada negociación, diputada, en cada acuerdo, a veces hay que ceder, ¿no? Para tratar de conseguir un acuerdo como lo estoy planteando. No conocemos las indicaciones y las vamos a ir detallando, yo creo que con el correr de los minutos, las horas, cuando se presenten en esta comisión de trabajo. Pero si la indicación o las indicaciones dijeran que efectivamente no habría una separación obligatoria de la industria, pero sí permitiera la participación de otros actores que entren a competir dentro de la industria de AFP, ¿a usted le hace sentido eso? ¿O es a rajatabla que tiene que haber separación de la industria? Es que el contenido inicial del proyecto también contemplaba, ¿cierto?, el ampliar la competencia. Ahora, si no hay que ver cuáles son las condiciones reales de esa ampliación de competencia. O sea, digamos, hoy por hoy no es que hay una prohibición de grupos económicos de poder ingresar, ¿cierto?, a el sistema, digamos, ¿cierto?, que hay que cumplir ciertos requisitos, Sí. y eso hacen que algunos actores nomás hayan entrado, y por lo tanto en la letra chica del texto vamos a ver si eso realmente está incorporado o no. Son temas súper complejos en lo técnico, pero sí lo que buscaba la separación de la industria y, por ejemplo, la incorporación de un órgano público en la inversión al menos, es otorgar mayores posibilidades también a los afiliados y afiliadas de elección. Hay algunos que han sostenido, incluso la misma AFP, esta campaña de la libertad de elegir, que no decidan por ti, pero a la hora de poner la opción de que sea cualquiera de los privados que existen hoy por hoy, y también uno público, hemos encontrado una muralla, ¿cierto?, de contención para no lograr ese cambio. Entonces, en esos términos, claro, yo sé que para llegar a un acuerdo hay que ceder de distintos lados. Me parece que ha quedado en evidencia que el gobierno ha cedido un montón hasta esta fecha, ¿cierto?, para poder avanzar en esta materia. Cosa de ver solamente el cómo se ha ido conformando que era antiguamente un 6%, que pasamos de un 6% total al Seguro Social, y ahora ya hay otro cuento, digamos, respecto a cómo se va a componer. Es que lo que se haga de cambio implique mejores pensiones. Eso es un objetivo, me parece fundamental. Y ahí está lo que sucede con las mujeres, que quizá ahí lo podemos abordar más adelante, Sí. en más detalle. Sí, Lo otro es lograr también, ¿cierto?, que no solo existan distintos competidores, sino que opciones reales, porque
si vamos a tener los mismos grupos económicos, ¿cierto? Con otros RUT, con otras formas, pero son los mismos de siempre, no estamos haciendo un cambio real en esa materia. Ya, pero probablemente eso no va a ocurrir. Y por eso le preguntaba por el estado de ánimo, porque acá hay que ver, y yo le planteaba esto de conseguir un acuerdo, a veces hay que tratar de ser en algunos puntos. Si dijera esto, o la reforma saliera del Senado de la siguiente manera, diputada, efectivamente sin separación obligatoria de la industria, pero con la posibilidad de que ingresen nuevos competidores en el mercado. Se sumara además este ente público, ¿no?, que podría administrar hasta un 4% de la cotización. ¿Le hace sentido por ahí su estado de ánimo respecto a esos 3 puntos? ¿Le permitirían, por ejemplo, siquiera abrirse la posibilidad de que se pueda aprobar esta reforma? No, o sea, apertura siempre hemos tenido. Y en mi caso, al menos, yo te voy a ser clara, voy a revisar obviamente el contenido, pero siempre voy a votar a favor de los aumentos de jubilaciones sustantivos que están comprometidos en esta reforma. O sea, está la PGU, está el Seguro Social, y eso va a implicar aumentos reales, ¿cierto?, de las jubilaciones. Sí. El resto de los temas, por ejemplo, las comisiones, el cobro de las comisiones en definitiva, tenemos que también avanzar en esa materia. Entonces son elementos que, claro que han sido avances, los otros son temas que se tienen que revisar o se tienen que conversar, hay que ver cómo quedó finalmente. Entonces, obviamente apertura hay, pero sí voy a ser bien clara, una reforma, ¿cierto?, que de pensiones real, ¿cierto?, que haga un cambio sustantivo en esta materia, requiere un cambio en la industria. O sea, es imposible que no tengamos un cambio y que los cambios sean contundentes y no solo sean de más transparencia. Más transparencia se puede lograr ahora, con reglas claras desde la superintendencia, no necesita pasar por ley. Entonces también hay que tener ojo con ese tipo de detalles. Solo para mejor entender, ¿a usted no le satisface del todo entonces que no haya de separación de la industria de manera obligatoria y la participación de otros actores que entren a competir? ¿No es suficiente para usted? A mi juicio, sería suficiente si tuviéramos una separación real de la industria, que no sea simplemente un maquillaje, un barniz, y por otro lado, que se incorpore una institución pública en donde los afiliados puedan elegir si invertir en uno público o en uno privado. Creo que eso sería un cambio sustantivo. Perfecto. Todo el resto de cosas creo que se puede conversar, ¿cierto? Y la apertura de competencia es importante y también va a ser un avance, pero creo que esos son 2 pilares al menos que son necesarios. Lo hemos dicho antes, para nosotros en el Frente Amplio son pilares que nos van a seguir moviendo, primero a revisar, ¿cierto?, nuestra votación respecto a este proyecto de ley, porque, ojo, Rodrigo, también debo decir que desde la Cámara de Diputados el proyecto pasó al Senado con separación de la industria aprobada. Entonces, esa ya es una visión mayoritaria de la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo eso se enlaza, ¿cierto?, dialoga con lo que sale del Senado. Diputada Llomas, déjeme plantear lo siguiente, porque, bueno, de lo que se ha reporteado, lo que hemos podido escuchar, insisto, será importante conocer las indicaciones, pero se habla de que habría un 6% de cotización adicional, que de ese 6% un 4,5% iría a cuentas individuales, 1,5% a préstamo, para mejorar la pensión de los actuales jubilados, ¿no?, que no tienen cómo acceder a ese 6% de cotización extra o cotización adicional. Y desde el otro lado se plantea que además de ese 1,5% del préstamo que se sacaría de la cotización extra, habría otro 2,5% que vendría el seguro de invalidez, ¿no? Para mejorar el bono tabla y también mejorar la situación de las mujeres. ¿Le satisfacen esos porcentajes? No es lo que nosotros queríamos. Yo también quiero plantearlo desde ahí. Sobre todo porque, bueno, es necesario también que quede claro que en este 2,5 que mezcla el seguro de invalidez que ya paga, ya una cotización ya lo paga el empleador, sí, ya está pagado por el empleador, sí. Ahora, varía entre 2, 2,5, depende, ¿no? Así es, así es. Y ese es un tema relevante porque en el fondo, ¿de cuánto aumento hacia el seguro social vamos a estar hablando? Si es que tenemos en algunas oportunidades esta variación de la cotización llega a 2,2, que lo hemos tenido, ¿cierto?, durante este tiempo. O hemos tenido 1,8 también, sí, así es. Claro, o sea, entonces ahí ya no estaríamos hablando de 1% al bono tabla, sino que de menos.
y al Seguro Social. ¿Cómo eso va a impactar a el aumento comprometido para las jubilaciones de las mujeres? Me parece una pregunta loable, ¿cierto? Es necesario poder aclarar que no va a perjudicar los aumentos comprometidos. Eso es un punto relevante. Salvo que en vez de hablar de un 6% de cotización extra o adicional, hablemos de un 7%, que fue algo que ayer se estaba verbalizando en los pasillos del Congreso. Claro, esa puede ser, claro, la medida que ingrese al Seguro Social ese porcentaje adicional, podría, además estamos metiendo un riesgo, por cierto, ¿cierto? El seguro de invalidez tiene su propio riesgo, se paga la pensión de manera distinta a lo que se está buscando con VG, entonces hay que esta conjugación no le ingrese un riesgo adicional al Seguro Social que no le dé sustentabilidad en el tiempo y que lo termine perjudicando. Eso es algo que tenemos que salvaguardar en la discusión de la reforma de pensión. Hay dos factores o dos conceptos, diputada Youmans, que han aparecido en este último rato, las últimas 48 horas, si usted quiere. Lo mencionaba usted, el tema de la mujer y cuánto porcentaje efectivamente va a ir para mejorar la pensión de las mujeres, ¿no? Cuánto también tiene que ver con años de cotización para acceder a la garantía. Eso es uno. Y lo otro tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, ¿no? Que es una cuestión que le compete directa y absolutamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Son los dos temas que también le inquietan a usted, en lo particular? Por cierto, porque además la idea del Seguro Social es que sea sostenible en el tiempo y para eso tenemos que dar garantía. O sea, no puede ser que este proyecto de ley entregue más incertidumbre. Al contrario, lo que tiene que hacer es dar garantías a las personas de que se van a aumentar las jubilaciones hoy y que también se está cuidando el futuro. Respecto a las mujeres, también quería hacer un énfasis porque ha trascendido que uno de los requisitos para poder optar a este 1.5 de la garantía, que es otra cosa del bono tabla, pero que también va hacia quienes, en el fondo, se premia a quien está cotizando, ¿cierto? Y se da 0,1 UF por año cotizado. Sí. Se está poniendo como requisito que las mujeres tengan 13 años de cotización. Con eso dejamos a más de 401.000 mujeres fuera. Por lo tanto, no estamos cumpliendo el objetivo. Yo quiero ser bien tajante en esto. Nosotros vamos, si llega así el proyecto de ley con esos requisitos en la Cámara de Diputados, vamos a buscar cambiarlo. Yo espero que se logre cambiar, porque es súper complejo mantenerlo cuando uno de los propósitos de este proyecto de ley era hacerse cargo de las diferencias y de las malas jubilaciones que tienen las mujeres. Ya, déjeme mejor entender esto. Entonces usted no estaría dando el voto, o el Frente Amplio no estaría dando el voto, si efectivamente hay bajadas, ¿no?, que tiene que ver con la pensión de las mujeres, si es que efectivamente hay límites respecto a años de cotización. Es que el límite de 13 años es absolutamente brutal y por lo mismo nosotros vamos a buscar por vía de indicación y usar todos los mecanismos para que eso sea revertido. Yo espero que se haga en la discusión en el Senado. ¿Y usted le gustaría que fuera de carácter universal? ¿Para todas las mujeres? Esa fue la propuesta inicial. Ya. O sea, obviamente vamos a estar abiertos a llegar a un acuerdo en esta materia. Pero 13 años de cotización para las mujeres le parece exagerado. No es aceptable. No es aceptable, y lo digo además porque he conversado con otras parlamentarias de derecha también, y también le parece inaceptable. O sea, no es una cosa solamente de la visión de nuestro sector político, así que no, eso debe ser remediado. Y yo espero que lo sea. Nosotros también vamos a insistir, por cierto, con la separación de la industria, con ingresar un inversor público. Vamos a buscar los métodos para que esa discusión se dé. Bueno, a propósito de lo mismo, que usted dice, vamos a insistir con la separación de la industria. Usted estaba ayer apoyando esta moción parlamentaria de una reforma constitucional para plebiscitar el rol de las AFP en lo que tiene que ver con la administración de las cotizaciones. Eso es para noviembre, pensando que en la misma elección de parlamentario y de presidencial, si pusiera esta pregunta, si usted quiere o no que la administradora de fondos de pensiones tengan voz y voto en esto, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Eso, diputada Youmans, ¿no es desoír lo que ha pedido el gobierno de enfocarse en la discusión de esta reforma de pensiones que hoy día está alojada ahí en la Comisión de Trabajo? Nuestro foco está en la reforma. Digo, la recomendación que ha hecho el gobierno hasta ahora. No, sí, yo entiendo que el gobierno, su principal
tarea y desafío va a estar en sacar la reforma, también es la nuestra, ¿cierto? Es nuestra tarea. Solo que tenemos que encontrar vías para resolver esta diferencia que existe en el Congreso, ¿cierto? O sea, hay un sector político que si pone como requisito para hacer avanzar la discusión, el ni siquiera poder discutir si es que estamos de acuerdo o no sobre la separación de la industria y lo pone como un requisito para darle viabilidad a la reforma de pensiones, hay que encontrar un mecanismo, porque este punto es fundamental cuando hemos visto la crisis de legitimidad que también tiene la AFP, y hay que hacerse cargo de ese punto también. Entonces, el obviarlo es tratar de barrer, ¿cierto?, la basura debajo de la alfombra, no verla, no hacerse cargo, y eso en algún punto, cuando la política no se hace cargo de los conflictos sociales y también de la visión social, revienta. Yo creo que hay que evitar ese tipo de situaciones, y para eso hay que dar vía, hay que dar canales, y esta es una forma, además democrática. Estamos diciendo a la ciudadanía, también tiene una voz. Dos cosas respecto a eso. ¿No le parece que plebiscitar es el momento para plebiscitar? Digo, porque lo ha manifestado la propia ministra vocera subrogante, Aysén Echeverri, que dice, hoy día es el momento de enfocarnos en lo que estamos discutiendo en el Senado, que no es el momento para ideas de este tipo. Sí, lo que pasa, Rodrigo, es que la discusión es súper rápida en la que vamos a dar ahora, y las vías las tenemos que poner sobre la mesa si es que no viene incorporado. Mira, de hecho, en el Congreso, lógicamente nos tenemos que hacer cargo de este punto y también mostrar que hay otros canales, otras vías para poder resolver ese punto que no tenemos acuerdo, y que alguien tiene que resolverlo si es que no lo hace la política, bueno, y en este caso, qué mejor que la voz ciudadana. ¿Y usted qué responde a quienes dicen que esto de plebiscitar, endosarle la responsabilidad de un tema tan importante a la ciudadanía, en este caso, demostraría la incapacidad que tienen los parlamentarios para ponerse de acuerdo y sacar adelante un tema como este? Es que ojalá que no tengamos esa incapacidad, pero lo que se ha demostrado cuando se trata de sacar, porque distinto sería, por ejemplo, si en el proyecto de ley viene incorporado, por eso insisto con ese punto, si en el proyecto de ley viene incorporado la separación de la industria, encontrar, también dar esa capacidad de elección, de poder tener un órgano público, claro, ahí no es necesario, ¿cierto?, en ese punto, porque por último, ahí se toma la decisión y el voto es decisorio, ¿cierto? Uno dice estoy a favor o estoy en contra, y en el caso de los parlamentarios de derecha tendrán que decir algunos están a favor o en contra. Bueno, así es la democracia. Pero si se quiere poner como requisito el que no se incorpore este punto, ni siquiera para poder expresarse, para que avance una reforma de pensiones, bueno, ahí sí es que estamos hablando efectivamente que desde la derecha no se está dando lugar a la expresión democrática que tenemos los parlamentarios para dar nuestra opinión al respecto en un tema tan fundante como este. Usted dice, bueno, y defiende ese punto que tiene que ver con plebiscitar esto, ¿no? De lanzar o al menos empujar la posibilidad de que se pueda plebiscitar. ¿Y le gusta la idea de sus pares que han planteado plebiscitar también o darle una facultad al presidente para plebiscitar, por ejemplo, el 6% de cotización adicional si quiere que vaya íntegramente a sus cuentas individuales? Bueno, es que ahí también yo no sé cuál va a ser la posición que tienen esos parlamentarios respecto al debate legislativo que estamos teniendo acá en el Congreso. La mía es clara, si la separación de la industria viene y se dan estas opciones, se ingresa un inversor público, nosotros podemos desistir del proyecto de ley porque el voto será el que también muestre la voluntad representativa. Pero si no viene, nosotros insistiremos. En el caso de ellos, no sé cuál va a ser la salida porque efectivamente vamos a tener también una votación sobre el 6% y su distribución. Me queda claro entonces. Si no viene la separación de la industria, ustedes van a seguir empujando la posibilidad de plebiscitar el rol de la AFP. Diputada Gael Llomas, déjeme cambiarla de tema. Usted forma parte además de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y quiero preguntarle a propósito de estos recortes, ¿no?, para el Ministerio Público y también para la Corte Suprema respecto a lo que va a significar este año. Muchos dicen, bueno, va a afectar en el caso del Ministerio Público las investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado, sobre todo en un año particularmente de lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, y se le están quitando recursos a ese ente, el ente persecutor. ¿Cuál es su opinión? Bueno, este debate lo dimos en la discusión de presupuesto. En la comisión mixta, ¿no? Oportunidad, claro, en la comisión mixta, en esa oportunidad se puso, ¿cierto?, como condición
para aprobar en general la ley de presupuesto el hacer un recorte masivo, grande, era un recorte bien grande a la propuesta original. Y se dejaron algunas salvaguardas, ¿cierto? Algunos temas que quedaron fuera. En esos, los servicios de salud, por ejemplo, Sí. en educación, a las policías, por dar un ejemplo, entre otras materias. No se dijo, ¿cierto? No se explicitó que el Ministerio Público u otro órgano también quedara fuera. Entonces el recorte para el resto de las instituciones fue parejo. Fue en gastos de personal, también en bienes, en transferencia, porque así fue al menos la condición que se estableció. O sea, a mí me llama la atención, lo quiero señalar así, Solo un detalle, planteamos. solo Sí. un detalle en esto, para seguir avanzando y me lo explique mejor, diputada Llomas. ¿Fue una condición que se puso o una exigencia? Porque algunos hablan de exigencia como primera cosa. Y segundo, nadie puede decir ahora que no estaba al tanto de esto, ¿no? Por cierto, o sea, Ya. todos los parlamentarios, de hecho, que concurrieron más bien, a aprobar la ley de presupuesto bajo esta, sí, yo también hablaría de exigencia, porque en realidad condicionante, no sé el mejor término que se entienda, porque finalmente depende de quién lo pidió para sacar esto adelante, porque si usted me dice, bueno, fueron lo pidió la parlamentarios. derecha. Bueno, si fue la derecha, dice usted, bueno, ¿fue una condición o una exigencia para que avanzara el proyecto? Lo que plantearon en ese momento es que no iban a votar a favor de la ley de presupuesto si es que no venía un recorte. Y así fue, al menos, los términos en los que se terminó resolviendo el hacer el recorte en estos términos. Y por eso fuimos nosotros, Rodrigo, que también le planteamos al Ejecutivo, no se puede recortar en todas las áreas, dejemos algunas áreas importantes fuera, y ahí encontramos un acuerdo respecto a esta salida que finalmente permitió proteger salud o educación, y entre otras materias. Y por otro lado, respecto al Ministerio Público, solamente detenerme en que también existen dos proyectos de ley que se han estado discutiendo durante este tiempo, que ingresan nuevos recursos para el Ministerio Público. Entonces, claro, una cosa es la ley de presupuesto y la repartición de recursos que ahí se contemplan. Pero con estas nuevas leyes estamos hablando de recursos nuevos que ingresarían para el Ministerio Público. Es la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, por una parte, y también hay un fortalecimiento al Ministerio Público en particular que permitiría incorporar a nuevos personal, ya sea nuevos fiscales y también en la área de administración también a nuevo personal. Entonces, claro, hay que ver, quizás si ese es el marco de discusión, debiéramos ver si es que en esos proyectos de ley se tiene que fortalecer aún más el financiamiento que vienen ahí, pero lo que quiero decir con todo esto es que hay otras vías, otros mecanismos, ¿cierto? Para fortalecer el Ministerio Público. Se puede dar, una cosa es fortalecerlo y otra entregarle los recursos para que haga su labor, ¿no? Respecto a los recursos para que haga la pega, ¿hay vías para conseguir la merma de este recorte? O sea, yo diría que esos dos proyectos de ley son un mecanismo, y sin duda también va a implicar mayores recursos porque uno de ellos, de hecho, tiene ese propósito de fortalecer el Ministerio Público ingresando recursos hacia esa institución. Hablaba anoche con el senador Iván Flores, que además presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y me decía, bueno, sí o sí, esto va a generar problemas en la labor que tiene el Ministerio Público en la persecución del crimen organizado. ¿Usted le parece que va a ser así? Bueno, yo no sería tan enfática a priori. Creo que es importante sí que demos la discusión. Nosotros al menos recibimos al Ministerio Público cuando estuvimos discutiendo el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público en la Comisión de Hacienda. Se había llegado a un acuerdo entre esa institución y el Ejecutivo respecto a los recursos, a qué iba a financiar y también la gradualidad del mismo. Así que, claro, mira, yo hubiera esperado que esta discusión en la ley de presupuesto se hubiera dado de manera distinta. O sea, tener una condicionante, una exigencia por parte de la derecha para hacer avanzar sin antes ver cuáles van a ser las repercusiones de un recorte, me parece una responsabilidad tremenda, porque solamente hablar de recursos fiscales, pero sin tener conciencia del impacto que pueda tener. Y en ese sentido yo hubiera esperado, ¿cierto?, que la discusión no se diera en ese tono, sino que más bien
fuéramos área por área y ahí uno ve de qué mejor manera se puede administrar. Pero fue insólito que en la discusión de la ley de presupuesto se planteara desde un sector político hay que recortar. O sea, recortar, recortar, recortar. Esas fueron las palabras de la derecha en la discusión presupuestaria. Lamentable porque ahora vemos las consecuencias. No me acuerdo la fecha exactamente, pero eso se discutió en noviembre. ¿Se hizo eco de esa exigencia de la derecha en ese entonces por parte de los parlamentarios de su sector? Sí, nosotros lo planteamos, de hecho, más de una oportunidad. Le dijimos también al Ejecutivo que no nos parecían los términos, ¿cierto?, de que se estaban poniendo la discusión, sobre todo y por eso tratamos de poner alguna salvaguarda, áreas de protección, pero lógicamente no era correcto el entrar a debatir sobre presupuesto de esta forma, porque iba a tener implicancias que estamos viendo hoy en día. O sea, habría que haber ido área por área viendo las repercusiones de estos recortes antes de simplemente llegar y hacer esa exigencia. Diputada, ¿usted le otorga algún valor al comentario de que esto se debió y que lo han dicho o lo han comentado algunos persecutores regionales en lo específico a una especie de represalia por las investigaciones que involucran a políticos? No, porque fue un recorte generalizado a todas las instituciones. Así que no lo veo así. Lo veo lamentable, sí, no puedo decir otra palabra y espero que esto quede como un aprendizaje futuro para las próximas leyes de presupuesto, porque uno cuando plantea estas cosas al vuelo, ¿cierto?, el tratar de recortar presupuesto de esta manera fue irresponsable y lamentablemente ahora estamos pagando las consecuencias. Escuchaba esta mañana a Jaime Saez, el jefe de bancada de su sector del Frente Amplio, decir que a propósito de la reforma previsional, que ante un mal acuerdo yo prefiero que no se llegue y que se vote. ¿Usted está en esa línea? Totalmente, comparto sus palabras. Y es lo que hemos, por lo demás, conversado en la bancada del Frente Amplio. Nosotros vamos a revisar lo que salga del Senado, porque nosotros tenemos que ser responsables también con una reforma tan relevante como esta. Queremos que avance, queremos que tengamos reforma y como te dije con anterioridad, todos los beneficios sociales, los aumentos, obviamente que vamos a estar porque avancen, ¿cierto? Pero hay otras áreas en donde hay que revisar con lupa. Nosotros no queremos tener nuevamente las situaciones que hemos visto con anterioridad que lamentar. Por ejemplo, cuando votamos el acuerdo, la ley corta de ISAPRES, que fue rápido, ¿cierto?, que había que llegar a una solución, a una salida. Luego teníamos a los parlamentarios de derecha reclamando en contra de el plazo de 13 años que se dejó y que fue una condicionante que ellos establecieron en la discusión de la comisión mixta. Entonces, el tener que ahora revivir ese tipo de situaciones y lamentarse, claro, al final los platos rotos lo tiene que pagar la gente, la ciudadanía, el pueblo. Yo en ese sentido tenemos que ser responsables también en atención a los aprendizajes de los proyectos de ley pasados. Pero eso no va en contra, insisto, en lo que trata de buscar el gobierno, de que esto salga en enero y que salga la reforma previsional de pensiones mejor consensuada posible. Y lo digo y lo planteo, diputada, desde el punto de vista que si uno mira en perspectiva, llevamos tanto tiempo del expresidente Sebastián Piñera y hoy día nos encontramos con esta situación, bueno, a lo mejor fue un error votar en contra. ¿Usted está en esa línea? No, sí, mira, disposición nosotros tenemos. Nosotros queremos que tengamos reforma. No quiero, no quiero confundir en ese sentido. Sí, hay disposición, sí, pero no a cualquier reforma. Exacto, es que hay disposición en la medida que sea un beneficio real, ¿cierto? Y no tengamos que lamentar episodios futuros. Y en eso al menos va a estar nuestro trabajo. Nosotros vamos, y en esto también plantearlo, porque la reforma de pensiones tendría que haber salido hace rato, ¿cierto?, del Senado. Y estas fueron también condiciones que se plantearon desde la derecha para retrasar la discusión. Recordaba al principio esta condicionante de pasar las elecciones municipales. Ahora vemos al senador Cruzco que decía en una de las discusiones en la Comisión de Trabajo que quería que la PGU se apagara después de las elecciones presidenciales, ¿cierto? O tratar de que no topara, ¿cierto?, con ese calendario electoral. Y no se trata de eso en ningún caso. O sea, nosotros vamos a estar porque los beneficios se entreguen lo antes posible, para eso podemos llegar a acuerdo, para eso se puede hacer. Lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿cierto?, que los beneficios se adelanten,
hemos generado todo ese tipo de instancias desde la discusión legislativa acá en el Congreso y esta no creo que vaya a ser una excepción. No quiero quitarle más tiempo, diputada, solo lo último y la cambio radicalmente de tema. No sé si ha tenido posibilidad de saber el estado de salud de la diputada Orsini y qué futuro le ve usted a la parlamentaria en la Cámara. Bueno, no, yo no estoy al menos con información reciente de su estado de salud. Obviamente espero que esté mejor, que pueda recuperarse. Bueno, en la bancada y también en el partido hay un procedimiento, de hecho, disciplinar que se está llevando a cabo. Va a haber una definición que se tome al respecto y vamos a estar, ¿cierto?, bien atentos a ello. Por lo pronto, desde la bancada también se están asumiendo las comisiones que ella tenía y vamos a tomar estas decisiones, ¿cierto?, con responsabilidad y con todas las cartas en el asunto. También decir desde ya que las acciones, al menos que ella tomó, las hemos sido bien categóricos desde el Frente Amplio, desde la bancada, en su rechazo, o sea, no corresponde a nuestro rol como parlamentario, ni tampoco a nuestra mirada desde el Frente Amplio como partido. Pasó una línea que es, por decirlo de alguna manera, que ya no se puede echar pie atrás la diputada Orsini. No, a ver, no sé. Primero creo que es importante dejar que los órganos, y en este caso los tribunales correspondientes, incluso se estuvo revisando una investigación disciplinaria dentro de la misma Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, me parece que es lo que corresponde de revisar, pero sí puedo decir que nos separan profundamente, ¿cierto?, las acciones que tomó. Ahora, igual debo decir que me parece que la reacción, al menos en redes y lo comunicacional, ha sido bien compleja. Yo creo que a veces ha sido bien agresiva. Si bien yo no comparto las acciones que ha tenido la diputada, tendría ojo con eso. Bien, pues la diputada Gael Diomans del Frente